En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Vamos al verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Eterno Dios, gracias por tus palabras son vidas, eficaces, y tienen el poder de transformar, empujar, transicionar, evolucionar el espíritu de todos los que estamos aquí. Dios, tú has utilizado mi boca en este día, o vas a utilizar para anunciar tu palabra. Yo te ruego y te pido que tú utilices, así como vas a utilizar mi boca, también los oídos de los que tú tienes un propósito con esta palabra. Yo ato, reprendo al diablo, los demonios no tienen lugar. En el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos, bendice y empújanos a todos, y será tu nombre glorificado. En el nombre poderoso de Jesús. Puede sentarse el que está de pie. Yo quiero predicar con el tema en esta mañana, la preparación. Si usted ve que utilizo la palabra noche, toléreme eso, que a veces ministramos mucho de noche y nos acostumbramos a decir noche. Entonces cuando predicamos en la mañana se nos hace un poquito inadaptable. Pero quiero predicar con el tema la preparación. ¿Qué es la preparación? Es aquello que se hace antes de disponer de algo. Es decir, lo que se deja listo para un uso posiblemente inmediato o prolongado. Dentro de la preparación se encuentran los elementos que te definen y configuran una estructura conforme al propósito de esa preparación. La preparación es el proceso que vivimos donde nosotros de alguna manera aprendemos a configurar nuestra conducta, nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar a un propósito. Pero ¿qué es la preparación bíblicamente? Quiero tomar algunos datos y encontramos, para iniciar con uno de los datos que quiero darles, es que la Biblia, la palabra de Dios, revela la historia de los propósitos de Dios para el hombre y cómo Dios comenzó todo. Y para eso es importante analizar el Génesis, Berechí, como conocen los judíos, el comienzo de las cosas, el comienzo de todo lo creado. La palabra revela que en esta historia del Génesis Dios forma al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y cuando Dios lo forma, cuando Dios lo diseña, cuando Dios lo encomienda, dice la palabra que Dios al hombre le encomienda un propósito, pero que también le da instrucciones. Y me llama la atención que Génesis capítulo 1, o mejor dicho Génesis de su capítulo 5 para abajo, encontramos a un Dios que crea todo lo perfecto, pero que a pesar de que todo estaba perfecto, le da instrucciones. En ocasiones he escuchado ministros decir que el propósito de Dios, o que la Biblia llega hasta el nivel en que alcanzamos lo perfecto, y esto se cae de la mata, porque no es cierto. No es cierto que los propósitos de Dios, que la voluntad de Dios, está sobre nosotros hasta que alcanzamos la perfección. Porque Adán siendo perfecto, Adán siendo diseñado con propósito, alcanzando la plenitud de un varón totalmente sin defecto, Dios le da instrucciones. Entonces yo me enteré que para alcanzar la perfección, después de haber caído la perfección, porque déjeme decirle, encontramos en este libro del Génesis cómo el ser humano cae, cómo el ser humano falla, cómo el ser humano se desconecta del propósito directo con Dios para tener que vivir por medio de una relación que muchas veces no es constante. Muchas veces la relación que tenemos con Dios es de eventos, y es lamentable decirlo. Para eso viene Cristo. Cristo viene para establecer una relación directa. Entonces es importante resaltar que dentro de la caída del hombre, a Dios le interesa que nosotros
nosotros vivamos conectados a Él por medio del sacrificio de Cristo. Ahora bien, estoy hablando de la preparación. ¿Por qué es importante hablar de la preparación a la iglesia? Porque la iglesia, a pesar de que es una reunión de un número de personas que tratan de parecerse a Cristo, que tratan de recibir la salvación dentro de la iglesia, a pesar del rango que tengamos, de los años que tengamos, viviremos la vida de eventos en eventos. No nos hace exentos el estar y presenciar, señores, los disturbios de la vida, el ser cristiano, el estar en la iglesia, el estar consagrado, el estar congregado, no nos hace estar exento de los infortunios de la vida, de los infortunios de la fe, porque aún dentro de la fe encontramos situaciones, adversidades, momentos que tenemos que tomar determinación. Pero es importante hablar de esto. ¿Sabe por qué? Porque por mucho tiempo, yo no sé cuántos años usted tiene dentro del evangelio, pero el que tiene un ratico de tiempo aquí sabe que quizás 10, 8 años anteriores la iglesia era una iglesia que tenía mucho el fuego del Espíritu, era una iglesia que sí hablaba mucho en lengua, era una iglesia que saltaba mucho. Pero cuando analizamos la preparación de la iglesia 10 años anteriores, nos vamos a dar cuenta que la iglesia era poco preparada, la iglesia era poco formada, porque la mayoría de la gente se centraba en saltar en una pierna cuando debería de afincarla a las dos. Entonces encontramos, usted va a encontrar en la historia, si analizamos, que, señores, todo en esta vida, o todo lo que Dios establece en su palabra, es relativo. De nada nos vale mantener una manifestación del Espíritu Santo si no tenemos formación. ¿Por qué la iglesia pasada perdió la llenura del Espíritu Santo y tenemos en este tiempo que trabajar para recuperarla? Porque la iglesia de alguna manera trabajó mucho en la manifestación, se enfocó mucho, pero no trabajó en la formación. Y cuando no tenemos formación, podemos tener grandes recursos, podemos tener grandes instrumentos, pero no sabremos usarlos. Entonces, a la iglesia en este tiempo, yo me analizo y observo que de alguna manera Dios ha despertado una nueva mentalidad. Y cuando analizamos la mentalidad que Dios ha despertado en este tiempo, nos daremos cuenta que muchos de nosotros tenemos en nuestro espíritu incrustado un interés por prepararnos en la vida, en la fe. Mire, yo le voy a decir algo. A veces la gente malinterpreta lo que significa el ministerio. Y yo quiero hablar de esto porque todos nosotros nos enamoramos del glamour de un ministerio, del glamour de un pastorado, del glamour de un evangelista, del glamour de un empresario, del glamour de un gobernador. Todos nos interesamos por querer obtener el éxito que se ve a simple vista de alguien. Pero realmente, déjeme decirle algo, todo producto o todo fruto que vemos en la vida de una persona es a causa de esfuerzos y sacrificios. Entonces, ¿qué trato de decirte? Es verdad, Dios te puede llamar, es verdad, Dios te puede marcar, pero dependiendo de la determinación y la preparación de tu vida, será el nivel que Dios te dará ministerialmente a través de los tiempos. Hay gente que Dios le dio gran ministerio, hay gente que Dios le dio un gran llamado, pero por falta de preparación y determinación se quedaron abajo. Entonces muchas veces, señores, lo que nos hace alcanzar el nivel que Dios quiere que tengamos, a veces no es decir sí que manda, a veces es ser racional, ser intencional y decirle al Espíritu: estoy aquí para que hagas conmigo lo que tú quieres hacer. Pero no valen los datos de un buen predicador para testificar esto. No valen mis datos. Vale más la Biblia que lo que pueda decir. Número 1, hay un día que Saúl cae endemoniado en un palacio. Y cuando cae endemoniado en un palacio, encontramos un sinnúmero de sabios que vienen ante Saúl y le dicen: Saúl, tú necesitas a alguien que sepa tocar bien el arpa. Pastor, escuche esto, me llamó la atención esto. Porque el día que Saúl cae endemoniado en un palacio, no intentan conseguir a un hombre que orara mucho. El día que Saúl cae endemoniado en un palacio, no intentan conseguir un hombre que ayunara 40 días.
No era un hombre que hablaba muchas lenguas. No era un hombre que sabía decir sicamanda, ni la lengua que usted se sepa. Encontramos a un hombre, o la petición de los sabios es alguien que sepa tocar bien el arpa. Y me llamó la atención a eso. Yo, ¿qué tenía que ver el arpa con un demonio? Hello. Hay que prestarle atención a esto, señores. ¿Por qué se exige un hombre que sepa tocar bien y no alguien que ayunara? Ahí estaba Samuel, pero Saúl estaba endemoniado y nunca sugirieron a Samuel. Lo que se sugirió era alguien que supiera tocar. Desde ese día Dios despertó mi espíritu y mi intención, y despertó mi mentalidad y me hizo saber: Orvin Medina, mira, tú puedes correr mucho, pero hay sucesos en la vida que tú no podrás manejarlo sin preparación y sin determinación. Entonces yo me di cuenta que lo que el ujier que empujó a David al palacio, hello, no era que hablaba en lengua, no era que decía sicamanda, era que sabía hacer algo en la vida. En una ocasión dije predicando, escuche esto, en una ocasión dije predicando, cuando Eliseo, hello, Dios lo llama y lo marca, revela la palabra que cuando Elías llega, ¿qué lo encuentra haciendo? Trabajando. Y yo dije predicando en estos días, hello, yo soy de las personas que cree que si tú no haces algo por tu vida, jamás creo que puedas hacer algo por la unción. Si no haces algo por tu vida, no creo que puedas hacer algo por la unción. Usted sabe por qué la gente hoy está en el liderazgo y mañana cae: porque no tiene formación, no trabajan, no laboran, no hacen nada por su vida. Si no haces algo por tu vida, el día que llegue la prueba en el camino, vas a soltar todo porque no estás experimentado. Entonces, la preparación es vital. La preparación nos eleva. El día que Dios escoge o exhibe a Daniel, léalo. No dice que el rey dijo: escógeme gente que adore al Dios de Israel. Esa no era la característica. Nabucodonosor pide muchachos de buena apariencia, así como usted y como yo. Usted tiene buena apariencia. Aquí yo veo a la gente muy bonita, ¿verdad? No simplemente eso, que sean doctados, que sepan hablar bien, que aprendan cualquier idioma. Y usted analiza que cuando Dios decide despertar un ministerio profético dentro de los tiempos de una crisis, hay un rey que pide a hombres que esté bien preparado. Y Daniel estaba bien preparado en oración. Nadie oraba más que Daniel, pero Daniel nunca perdió la noción. Es lamentable decirlo, a veces, señores, los sucesos que vivimos en la vida nos hacen perder la noción del razonamiento. A veces quizás el estar aquí, hacer así, nos hace perder la noción del razonamiento verdadero. Por eso el apóstol Pablo dijo: esto no se trata del que haga más bulla, esto no se trata del que habla más lengua, esto se trata de cada día afirmarse más en los caminos de Dios. Entonces la preparación va más allá. La preparación te va a posicionar en lugares que nunca nadie llegó que no se preparó. La preparación te hará transicionar la vida. Hello, la ley de la vida es así. Si usted quiere un buen matrimonio, tiene que prepararse. Si usted quiere una buena empresa, tiene que prepararse. Como usted se propone administrar el Banco Popular si nunca ha estudiado contabilidad o administración de empresas? Entonces hay gente que ama grandes posiciones, pero no tienen tan siquiera un cc de preparación. Y la preparación, de alguna manera, a veces Dios en nuestras vidas y nuestro espíritu la forza. A veces Dios tiene que forzar la preparación, y por eso vivimos infortunios aún estando dentro del camino de la iglesia. Estando dentro del camino, muchos de nosotros vivimos infortunios. Porque muchos quizás no aprendimos la lección antes de entrar en una decisión. El problema es que nosotros no podemos manejar decisiones si no estamos preparados para manejar ellas. La Biblia revela que hay un muchacho que le pide grandes bendiciones a Dios llamado Jabes. Pero Jabes no solamente es que pide bendición y que Dios le enseñe su territorio. Todo el mundo quiere bendición. Jabes le dice a Dios: dame un corazón a la altura de la bendición. Dame un corazón para que no me dañe. Pues guarda mi corazón para que no se dañe. ¿Por qué? Porque Jabes sabía que una grande bendición necesita un gran corazón. Entonces Jabes decía: yo tengo que prepararme primero para poder entrar en una administración superior. Tú no podrás administrar más de Dios, más de lo que Dios te ha dado, más en tu vida, en tu familia y en tu casa, si tú no tienes preparación. Entonces a veces Dios forza las preparaciones en nuestras vidas y nuestros espíritus. A veces nosotros, hello, déjame decirte que una rotura de un noviazgo puede ser tu preparación.
Hello, a veces la escasez puede ser tu preparación. Un mismo matrimonio roto puede ser tu preparación. En estos días Dios me enseñó algo. Señores, yo soy recién casado. Y a veces cuando uno es recién casado pasa muchas situaciones con la pareja. Y más cuando es de otro país. Y yo pasé unas cuantas situaciones los primeros días con la esposa que tengo, gracias a Dios. Pero déjenme decirle algo. Hay algo que Dios me enseñó, Olvin. Hay cosas que yo estoy permitiendo que pasen. ¿Sabe por qué? Porque mañana te tocará hablar de psicología matrimonial. Entonces, ¿cómo es posible de que tú hables de matrimonio si tú no has vivido experiencia de matrimonio? Entonces, el Señor me enseñó, mira, Olvin, lo que le da experiencia a un matrimonio no es la cantidad de años vividos casados. Lo que le da experiencia a un matrimonio es la cantidad de sucesos que superaron. Hay matrimonios que tienen 20 años pero no superaron nada. Hay algunos que tienen 5 y lo han superado todo. Y no hablo en contra de los años, la experiencia es la experiencia. Pero lamentablemente a veces, señores, tenemos que afrontar situaciones. Dale gracias a Dios la preparación. La preparación en tu vida. Hay gente aquí que probablemente esté pasando momentos difíciles. Hay gente que está pasando momentos adversos. Y está diciendo, ¿dónde está Dios? Porque hablé ahorita de que perdemos la noción del razonamiento cuando llega la dificultad. Y muchas veces queremos salirnos del propósito. Déjame decirte que hasta Jesús tuvo oraciones no contestadas. Hasta Jesús tuvo oraciones no contestadas. Si a ti te dijeron que todas las oraciones que tú vas a hacer en este culto o en esta iglesia, Dios te le iba a contestar, te mintieron. Jesús le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. La pasó la copa. Hasta Jesús tuvo oraciones no contestadas. Tú no eres la excepción. Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida que tú no la alcances, que tú no la consigas. ¿Sabe por qué? Porque no estás listo para ese nivel. Hay gente que tiene que entender, porque muchas veces, señores, la arrogancia nos hace creer que estamos a nivel. Señores, despojémonos de la arrogancia. Lo que más hace elevar el espíritu de una mujer, un hombre, lo que más te hace diestro es el nivel de humildad. Hello, el problema es que muchos se la creen toda. En esta iglesia, en esta vida, en este evangelio, nadie se la sabe toda. El que cree que se la sabe toda no sabe nada, dice el apóstol Pablo. Entonces tenemos que entender que hay que aprender. Encontramos en la Biblia sucesos de hombres que Dios lo elevó. Y todo el mundo habla del palacio de José, pero nadie habla de la preparación de José. Todo el mundo dice, Dios metió a José allá al palacio, te va a meter a ti también. Pero si tú estás viviendo contrario a José, ¿cómo te va a meter en el palacio? Nadie dice que José llegó a la casa de Potifar y nadie fue más disciplinado que José. Nadie dice que José llegó a la casa de Potifar y era el hombre más ordenado. El muchacho ponía la ropa donde iba, cotejaba todo y Dios lo puso en gracia. Nadie dice que José todo lo que hacía lo hacía bien. Todo el mundo habla del palacio, la preparación. Todo el mundo te habla de esa escena ya con Faraón y del sueño y la interpretación. Hello, pero nadie te dice a ti que José duró 13 años preso el día que lo acusaron de haber intentado violar a la mujer de Potifar. Nadie te dice eso. Usted lo lee de un capítulo para otro, pero fueron 13 años de prisión que duró. 13 años de prisión. Entonces yo te pregunto, ¿qué tú estás dispuesto a vivir? Porque a veces no queremos vivir sucesos, señores. Lo que nos enseñan esta vida son los procesos que vivimos. A cualquiera de nosotros que nos cantan 13 años de prisión, decimos, se le desbarató el matrimonio, se lo llevó el diablo, el negocio le quebró, le va a pasar esto. Todo el mundo sentencia. La sentencia de José no era una simple sentencia. También los sueños estaban sentenciados a 12 años de prisión. Yo no sé a cuántos años están sentenciados tus sueños, las metas que Dios puso en tu corazón. Probablemente Dios te reveló un proyecto y se te sentenció. El banco no te dio la plata, estás en preparación. Hello, el esposo se te quiere ir de la casa, estás en preparación. No te prestaron lo que necesitabas, están en preparación. En la universidad te quemaron la materia sin tú hacer nada, estás en preparación. Del trabajo te botaron, estás en preparación. Alguien tiene que dar gracias por la preparación. Hello, la preparación es para lo próximo. A veces no sabemos dar gracias por la preparación. ¿Sabe cuál es aquel líder que crece verdad? No es aquel que da gracias cuando llega la victoria, es aquel que estando en el proceso, estando en la circunstancia, dice: Señor, gracias porque estoy aprendiendo. Entonces la preparación te va a forjar, la preparación te va a depurar,
La preparación va a quitar todas esas malamañas que a veces llegamos a la iglesia. Hello, es que a veces necesitamos chocar con la pared para poder saber que vamos rápidos. Hay gente que no se dan cuenta que van a alta velocidad hasta que se encuentran algo en el medio. Dios va a permitir sucesos para que te prepares. Pero déjame decirte algo, hay personas que lamentablemente han tenido que vivir el mismo suceso 3 y 4 veces. El mismo suceso. Yo sé que se pasan situaciones, pero déjeme decirle algo. Yo conozco líderes cristianos, apóstoles, que muchas veces, lo voy a decir así, ustedes lo idolatran, que tienen 4 y 5 matrimonios y son los favoritos de ustedes. Yo no condeno la situación de nadie, pero hello, está bien si lo pasó en el mundo, pero dentro de la iglesia 4 matrimonios, pastor, 3 matrimonios rotos, y me va a predicar a mí los domingos de familia. Cualquiera pasa un suceso, a cualquiera le pasa, porque muchas veces no depende de tu propia voluntad. A veces hay una voluntad de una pareja, si esa persona se quiere ir bien. Pero déjame decirte algo, ¿cómo es posible que un hombre tenga tantas situaciones? Ese hombre no ha aprendido, ese hombre no tiene carácter matrimonial, ese hombre no tiene formación. Entonces es la persona que a ti te gusta la que te dirige. Entonces hay personas que están siendo dirigidas a Egipto de nuevo en vez de a Canaán. Si tú notas que todo está bien y que siempre marcha todas las cosas bien, hello, 2 cosas pueden pasar. Te están devolviendo para Egipto porque los israelitas decían, bueno, allá había agua, allá había pan, yo prefiero ser esclavo que estar en el desierto. Hay gente que aman su Egipto, hay gente que aman su faraón, hay gente que no está dispuesto a coger lucha. No, mira Moisés, mejor que Canaán ni Canaán, que leche ni que miel. Yo prefiero seguir comiendo legumbres en Egipto tranquilo que tener que luchar por leche y miel en el desierto. Hello, ten cuidado como piensas. La preparación te va a forjar. La preparación te va a definir. No hay un hombre en la Biblia que fue exento. Mire, le voy a decir algo. El que obvia la preparación saludará de mano muy fuerte a un fracaso. El que obvia la preparación, porque es fácil obviar la preparación. Es fácil obviarla. Nadie quiere, pero la imperfección, señores, hay algo que me gusta de la imperfección. Me gusta de la imperfección, que la imperfección nos obliga a superarnos. Y no hay una cosa que llene más el corazón del hombre cuando el hombre sabe que hacía algo bien, pero que mañana ya lo puede hacer mejor. No hay algo que llena más al hombre que dice, wow, duré 5 años para comprarme el carro, pero ya lo tengo pago y tengo todo a mi nombre. Hello. Cuando usted comienza a alcanzar las cosas que usted se propuso un día y usted comienza a conseguirle, eso llena el corazón. Usted se siente útil. Entonces, a veces vivimos una vida en el evangelio, 14 años sintiendo la inutilidad aquí, es porque tenemos una conducta contraria a la preparación de Dios. Yo he leído una historia y a veces no me gusta quizás hablar de Jesús, porque cuando analizo la vida de Jesús y la mía, a veces siento que estoy en cosas, soy muy corto. Y para mí me pesa tener que hablar de Jesús. Para mí Jesús no es cualquier cosa. Estamos hablando del ministerio más emblemático de todos los tiempos. Encontramos a un Jesús. Yo quisiera que el pianista venga, por favor. Encontramos a un Jesús aquí. Dice la Biblia que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Encontramos en este texto, la mayoría de nosotros no sabemos este capítulo y la tentación de Jesús. Pero 2 cosas del primer versículo, encontramos a un Jesús lleno del Espíritu Santo. Es lamentable el caso, pero muchas iglesias pasaron a segundo plano la llenura del Espíritu Santo, porque yo estoy hablando de preparación. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. No podemos a través de la preparación sacar al Espíritu Santo. No, es prepararnos por medio del Espíritu Santo. Porque déjeme decirle algo, no hay nada en esta vida que te guíe más a los lugares de transición cuando Dios te coloca en lugares pero que fuiste guiado por el Espíritu Santo. Hay gente que están en una posición por medio de sus esfuerzos y por eso sienten que no han alcanzado nada. Pero hay otros que están en una posición porque el Espíritu Santo los colocó en esa posición. Entonces encontramos aquí que dice la Biblia que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu al desierto.
Es impresionante y hay que analizar este texto, porque la mayoría de nosotros pensamos que al desierto nos guía el diablo. La mayoría de nosotros pensamos que al lugar de escasez nos guían los demonios. Todo el mundo piensa que al desierto lo llevó la brujería, lo llevó el diablo. Sin embargo, encontramos aquí que al desierto lo guió Jesús. El Espíritu Santo lo guió. Déjame decirte, a tu desierto no te ha estado guiando el diablo. A veces no podemos reflejar al Espíritu Santo ahí cuando llegan los momentos adversos. Los predicadores le dicen: reprende al diablo si no hay comida. Quizás sea el Espíritu Santo que te está metiendo en ese desierto. Reprende al diablo si llegó la enfermedad. Quizás ese es tu lugar de preparación y el Espíritu Santo está esperando que tú asumas responsabilidad. Al desierto no te mete el diablo. Al desierto no te meten los demonios. Al desierto te guía el Espíritu para forjarte. Entonces, antes hay muchos de ustedes hoy que tienen que cambiar el lenguaje. La mayoría de nosotros maldecimos el desierto que vivimos. Hello, dale gracias por tu desierto a Dios. Porque el desierto te va a posicionar. Dale gracias a Dios por esa deuda que no pudiste pagar, Señor. Ahora voy a pagar una mayor. Y si no pude ayer, voy a sacrificarme 20 veces más porque tú me vas a proveer. Dale gracias a Dios por tu desierto. Yo no sé qué tú estás identificando. El desierto es la peor versión de nuestra vida que se puede levantar. Y muchas veces pensamos que esos momentos los estamos viviendo porque el diablo se levantó. Y el Espíritu Santo diciendo: hello, soy yo que quiero hablarte. Pero como siempre tú interpretas al diablo en cada suceso de tu vida. El diablo está tan metido en tu vida que todo lo que te pasa es el que lo guía. Hay gente que tiene al diablo muy metido en su vida. Hay gente que tiene al diablo muy metido en su matrimonio. Hay gente que tiene al diablo muy metido en su casa. Porque el día que falta el agua fue el diablo que se levantó. El día que el esposo se opuso fue el diablo que se levantó. El día que no pagaron a tiempo fue el diablo que se levantó. Hello, desentrona al diablo de tu matrimonio, de tu casa y tu familia. Si así tú lo tienes, no, ahí no está el diablo. Ahí está el Espíritu Santo permitiendo que viva sucesos para formarte, porque hay un nivel de gloria que viene. Todo el mundo habla y dice... Todo el mundo habla y dice: porque iremos de poder en poder, veremos a Dios en Sión. Todo el mundo dice: la gloria de esta casa será mayor que la primera. Déjeme decirle algo: si hay una gloria nueva es porque la vieja se perdió o la desboronamos. Si hay una gloria nueva fue porque una vieja se descuidó. No existe una gloria nueva mientras la gloria esté funcionando. La Biblia no habla de que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Era porque Dios quería traer gloria en gloria. No, ese no era el propósito de Dios. Hubo una gloria nueva, fue porque se descuidó una vieja. Entonces, a veces venimos a citar un texto y no sabemos lo que el texto dice. Una gloria de Dios es suficiente para mantenerte activo. La gloria de Dios nunca pasa de moda, por eso tendríamos que cambiarla. Y cuando David habla de poder en poder, está hablando, señores, en asuntos de guerra, de carácter. Dios nos dará más victorias, pero su presencia va a ser la misma. Entonces estás viviendo situaciones en tu vida, no porque el diablo se ha levantado, es Dios que a veces quiere formarte, enseñarte. Porque déjame decirte, de lo que mejor aprendemos no es quizás, señores, de lo que de oídas vivimos, no, de lo que vivimos personalmente, de lo que nosotros nos costó. Déjame decirte, la preparación de Dios a veces cuesta. Y Jesús no estuvo exento. Dice la palabra de Dios que el Espíritu lo llevó al desierto, pero fue lleno. No podemos pasar a segundo plano la llenura del Espíritu Santo. Cada persona que está aquí necesita entender que la llenura del Espíritu Santo es la mejor herramienta que pueden tener. El Espíritu Santo me hace resistir al diablo. Ahora dice el verso siguiente, que por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Llegó la necesidad. Pero ¿cuándo llegó la necesidad? ¿Cómo la necesidad le llegó a Cristo? Dice que pasados los cuales tuvo hambre. ¿Cómo le llegó la necesidad a Jesús? ¿Cuál era la posición de Cristo cuando la necesidad le visitó?
Muchas veces la necesidad nos llega y no tenemos esa misma posición. Dice que estaba ¿qué? Ayunando durante ¿qué? 40 días. Es cuando más ora que el diablo más se te levanta. Es cuando más ayunas que el diablo te hace la guerra. Es cuando más te gozas en el culto que tu hijo comienza a llegar a las 4 de la mañana. Es cuando más decides sacrificarte el domingo por llegar temprano a la iglesia. Tu esposo te llega a la casa y te dice: ¿por qué tú no has cocinado? Es justamente cuando tú más te entregas, es ahí justamente donde más el diablo se levanta. Justamente cuando más decides buscar a Dios, es ahí donde el enemigo viene a atacarte. Hello, pero que el enemigo no se me levante, no porque yo estoy haciendo otras cosas, no. Si el enemigo se ha levantado en tu vida es porque probablemente estás haciendo lo correcto. Si no sientes ningún levantamiento, revisa que probablemente no estés en el lugar correcto. Hello, cuando Jesús comenzó a ayunar vino la tentación. Cuando tú te determinas, cuando tú dices voy a ser un líder en la iglesia, cuando llega, dice, hello, hay gente que tiene una promesa hace 7 años, 7 de diciembre, después que llega enero todo el mundo promete a Dios. Y años van y años vienen y la misma promesa, muchos se ríen porque se acordaron de una. Ya va más de mitad de año y no han hecho nada por esa promesa. Y años vienen y años vienen. Es que el enemigo vio, y a veces usted interpreta eso como algo natural. Pero es que el enemigo vio que en enero usted dijo: me voy a determinar a hacer esto. Es ahí donde viene la tentación contraria a ese propósito. A veces interpretamos simplemente lo que estamos viviendo. No, fue que me desanimé. ¿Qué te desanimaste? Fue el diablo que está ahí detrás tratando de que tú camines contrario a la consagración, a la búsqueda de la presencia de Dios. No encontramos registro de que el diablo se le levantó a Cristo antes de ayunar. No lo encontramos. No hay registro. Pero el día que comenzó a ayunar, ese día comenzó a levantarse. Porque el día que tú dejas de ser una persona cualquiera en la iglesia, el día que tú dejas de ser uno de los ordinarios en el pueblo, el día que tú dejas de ser uno de los comunes en la sociedad, ese día Satanás tratará de dañar tu diseño. El día que tú decides ser un líder en la iglesia, alguien importante en la sociedad, y establecerte en lo que Dios quiere hacer en tu vida, cambiar tu familia, cambiar tu proceder, ese día Satanás comienza a querer ensuciar tu nombre. Hay jóvenes que dicen: yo me voy para la iglesia, yo me quiero convertir. Nunca nadie de ellos se lo dijo de frente. Todo el mundo habla contra. Hay jovencitos, conozco jovencitos que han estado en la calle muy involucrados haciendo cosas malas, y nunca nadie de frente se le paró y le dijo: tú eres un delincuente, tú eres esto. Nadie se lo dijo porque saben lo que pasaba. Ahora, el día que vinieron a la iglesia, el día que vinieron a buscar a Dios, ese día se le levantó el diablo, y el vecino que más le temía se le para de frente. Después que atracaste tanto, ahora tú eres evangélico. Hello, se lo dices ahora que eres evangélico. ¿Por qué no se lo dijiste cuando era impío? Porque sabe lo que te iba a pasar. Entonces date cuenta que muchas veces el diablo le despierta el coraje a algunos para lo malo, pero para lo bueno nadie tiene coraje para felicitarte. Entonces, si están criticando lo que estás viviendo, si están cuestionando lo que estás haciendo ahora, es porque Satanás está detrás de lo que Dios quiere hacer contigo. Esto es increíble. De frente en el mundo nadie se lo decía. Ahora es que evangélico, porque sabe que no va a hacer nada, se lo dice. Porque a Satanás le gusta frustrar tu propósito, pausarlos. Los propósitos de tu cambio, los propósitos de tu transición. Hello, en tu mano está el poder de cambiar las cosas. En tu mano está el poder. El día que Dios iba a utilizar a Moisés, ¿dónde? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué van a decir? No me van a creer, no creerán ni oirán mi voz. Y Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés: una simple vara. ¿Qué voy a hacer yo con una vara? Lánzala al suelo. Se convirtió en una serpiente y Moisés huía de ella. Entonces aprendí algo: lo que Dios va a hacer en tu ciudad, en tu nación, en tu casa, en tu matrimonio, lo tienes en tu mano el instrumento. Muchos de ustedes están pensando que el instrumento está a través de un
predicador, de un pastor que le va a poner la mano, que le va a decir sí que manda. No, lo que Dios quiere hacer en tu casa, a ti te proveyó con ello para que lo utilices. Hello, la vara, escuche esto, la vara en voluntad de Moisés no hacía nada, pero la vara en voluntad de Dios hacía milagros. Hello, los hijos tuyos en tu voluntad no van a llegar a ningún lado. Ponlo en voluntad de Dios para que vea cómo se te convierten en pastores, para que vea cómo se convierten en profetas. Tu empresa en tu voluntad no va a producir nada. Hay algo peculiar que pasa en el evangelio. Fíjese que a veces un impío levanta una empresa y le progresa, y Satanás lo enreda. Después que usted llegó al camino, si usted levanta una empresa y no la pone en la voluntad de Dios, no progresa. Fíjese. Ahora, si lo hizo en el mundo, dice, pero el mundo me progresó. Es que después que tú llegaste aquí ya no depende de tu voluntad. Es que después que tú llegaste aquí ya no depende de tus esfuerzos y tus recursos. Entonces por eso Dios le redujo a Gedeón: mira, sácame toda esa gente, porque hay unos cuantos que van a decir cuando venga de allá para acá la victoria: fue por lo que hicimos. Entonces Dios a veces nos depura, a veces Dios nos achica, a veces Dios nos hace poco, a veces Dios quiere que nosotros reduzcamos nuestras posibilidades para Él elevar las posibilidades de Él. Tus posibilidades no van a dejar que tú veas las posibilidades que Dios tiene para tu vida. Por eso Dios a veces la preparación la utiliza para eliminar nuestras posibilidades y elevar las posibilidades de Él. Hay cosas que si ya no las puedes hacer y antes las hacías, quizás fue Dios que eliminó esas posibilidades para que despiertes. Encontramos el verso 3 que dice: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Fíjese que en el bautismo, estamos en el capítulo 4, en el capítulo 3, en el bautismo el Espíritu le dice, viene Dios cuando Jesús es bautizado y le dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero encontramos en este capítulo 4 aquí luego al diablo diciendo: si eres hijo de Dios, si es verdad lo que Dios te dijo, pero usted no encuentra en ningún lado. Dice el verso 4, Jesús le dijo: el Cristo está no solo del pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le está dando a conocer algo a nosotros. No encontramos en este capítulo bajo ninguna circunstancia que Jesús quiso comprobarle al diablo lo que él era. Lo voy a repetir, parece que usted no lo entendió. No encontramos un registro aquí que en ninguna circunstancia Jesús se interesó en comprobarle al diablo que él era hijo de Dios. Y esta generación, no me aplauda, tiene que entender esto. El problema de muchos de nosotros es que no alcanzamos la posición que Dios nos quiere dar, o no maduramos dentro de la posición porque nos enfocamos en querer comprobarle a alguien lo que nosotros somos. Hay hermanitas que no reciben la compra porque la vecina la tentó, la vecina le dijo palabras: tú no tienes nada. La vecina le hizo aguaje con lo que tenía. Agarraron al esposo, le dice: la semana que viene vamos a una compra grande aunque no quede cuarto. Pero no es porque quieren alimentar su estómago, es porque quiere que la vecina vea cuando ella baje la funda. Mientras estés en esa trayectoria de comprobación, Dios no va a trabajar en tu familia. Y luego que gastaste todos los cuartos porque querías hacer la compra grande, hello, ya no hay cuarto para pagar la luz, ya no hay cuarto para pagar la renta, ya no hay cuarto para pagar nada. La comprobación te quita los recursos necesarios para mantenerte en la posición que Dios te da. No te enfoques en querer comprobarle a nadie lo que tú eres. La iglesia hoy, lamentablemente, quizás usted no vive esto, pero hoy tenemos un sinnúmero de líderes que viven bajo la comprobación. Yo quiero demostrarle al pastor que yo tengo. Yo quiero demostrarle al mundo que yo soy de Dios. Yo quiero demostrarle al mundo que yo sé adorar. Yo quiero demostrarle al mundo que yo sé predicar. Y la comprobación ha arropado los corazones de muchos. Cuando tú estás comprobándole a una generación lo que tú eres, déjame decirte que quizás fue el diablo que te tentó y ya no estás trabajando para el reino, ya estás trabajando ¿para quién? La comprobación te desconecta. El apóstol Pablo dijo: yo no busco agradar a los hombres, yo busco agradar a Dios.
A veces, a veces hay que dejar a la vecina que piense lo que quiera. A veces hay que dejar al jefe que hable como quiera. A veces hay que dejar a tu mamá, a tu papá que piense aún como quiera. El diseño de cada uno de los que estamos aquí, de los que me escuchan, no fue con el propósito de que ellos vivan una vida de comprobación. El propósito de Dios es revelarte tu identidad. El que tiene identidad no comprueba. El que tiene identidad no hace las cosas para que lo vean. El que tiene identidad no se siente especial cuando está frente a los hombres. El que tiene identidad, a la mayoría de nosotros nos sentimos mejor cuando la gente no ve. Hay gente que se siente mejor cuando 5,000 personas lo ven que cuando lo ve Dios dentro de la intimidad. ¿Usted sabía eso? Yo conozco predicadores y por cómo me han hablado, yo me doy cuenta, diagnostico de su lenguaje lo que hay en su corazón. Me doy cuenta, que lo que le interesa mucho, tienen intimidad, pero la intimidad que tienen ellos, o tu intimidad se vuelve una intimidad desaprobada. Cuando tu intimidad tú la buscas con el propósito de que Dios te sirva en el público. Es verdad, la recompensa de Dios es para el público, pero realmente cuando la Biblia habla de intimidad, no es que no enamoremos de lo que pasa en el público, es que nos enamoremos de lo que pasa en la intimidad. La mayoría de nosotros le cogimos más afecto a nuestras esposas y las esposas a los esposos el día que tuvieron la intimidad, porque la intimidad se vive en los mejores momentos, se vive en los momentos sagrados. Y lo que se cree en la intimidad, señores, lo que se vive en la intimidad multiplica. Tú estás aquí en una silla de esa porque alguien tuvo intimidad con otro. Entonces hay gente que no logran elevar su empresa porque no tienen intimidad con Dios. La intimidad trae multiplicación. Por eso tú tienes 3 y 4 hijos. Tú no agarras para el parque a tener intimidad, tú agarras para lo íntimo, donde nadie te ve. Entonces Dios quiere que tú vivas en lo íntimo, produciendo para Él, para cuando salga la empresa progrese, para cuando salga el matrimonio se fortalezca, para cuando salga crezcas en la fe, para cuando salga eleve tu ministerio. Pero no te enamores de lo que pasa en el público, enamórate de lo que pasa en lo íntimo. Déjeme decirle algo, y estoy hablando de esto en un paréntesis porque sé que Dios a alguien le quiere dejar dicho esto. Mire, el mismo lugar que Dios quiere que tú seas santo, ese es el mismo lugar. En el mismo lugar que Dios quiere que tú seas santo, en ese mismo lugar el diablo quiere que tú seas un pecador. Porque ¿a dónde Dios nos llama que lo busquemos? ¿A dónde? A la intimidad. ¿Y dónde se mete la gente? A cometer adulterio, a cometer fornicación. ¿Dónde? En la intimidad. Entonces, en el mismo lugar que Dios quiere que tú seas santo, en ese mismo lugar el diablo quiere que tú seas un pecador. Por eso la Biblia dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Todo el mundo lee el capítulo 1 de Efesios. Pero acuérdese que ¿dónde es la guerra? Dice, ¿el lugar es qué? El lugar, dice la Biblia, y fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Pero ¿dónde dice que es la guerra? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, después, etcétera, etcétera. En los lugares celestes. Es en el mismo lugar que Dios te establece. En ese mismo lugar el diablo te quiere avergonzar. Y voy cerrando. El 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra. Es impresionante observar que el capítulo 14 comienza la exhibición del ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo, después de un proceso de preparación y tentación, viene al capítulo 14 a manifestar. Encontramos una escena en el capítulo 4 donde Cristo es bombardeado por el diablo. Pero encontramos una escena en el capítulo 14 donde Jesús comienza a bombardear al diablo. ¿Qué te da a entender esto? Encontramos que en el verso 1 dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, fue al desierto. Pero el verso 14 no nos está diciendo lo mismo. El verso 14 nos está diciendo: y descendió en el poder. Fíjese que Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo. Pero ¿cómo descendió? En el poder. No es lo mismo estar lleno del Espíritu Santo que estar en manifestación del poder. La llenura del Espíritu
te capacita para resistir los bombardeos del diablo. Pero cuando tú resistes por medio de la llenura, tú desciendes de ese desierto, tú desciendes de ese bombardeo a contrarrestar el enemigo. Muchos de ustedes están ansiosos por descender a su casa en el poder. Pero lo que hace que tú desciendas en el poder es el nivel que tengas en medio de la llenura. Ahí está la respuesta a muchos. Tengo 14 años, soy cristiano, pero yo nunca he echado un demonio fuera. No estoy lleno del Espíritu Santo. Sí, estás lleno, pero necesitas procurar descender en el poder. La llenura es para tener herramientas para resistir. El poder es para defenderse de todo aquello que te hace oposición. Los discípulos no estaban llenos. No dice la Biblia que antes de Jesús descender le dijo: recibí Espíritu Santo. Estaban llenos. Luego usted le dice: maestro, ¿cuándo instituirás el reino? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin poder no puedes afrontar el diablo. Sin el poder del Espíritu Santo no puedes hacerle la guerra. No es lo mismo resistir. Señores, tú logras cambiar tu posición de resistencia, pasar a la ofensiva. No es lo mismo estar en la iglesia 20 años resistiendo, aguantando pruebas. Estoy aquí orando, aquí aguantado en la lucha, hermano. No es lo mismo que pasar 20 años defendiendo, salvando almas, buscando gente, rescatando lo perdido. Es muy diferente. Es muy diferente cuando tú te pasas 5 años resistiendo todas las batallas que cuando te pasas 5 años a la ofensiva. Tenemos 2 millones de cristianos resistiendo, pero solamente tenemos 5 y 10 a la ofensiva. Póngase de pie, por favor. ¿Dónde están los músicos que nunca llegaron? Ok, la ofensiva. Muchos de ustedes necesitan descender para su casa a la ofensiva. Muchos de ustedes necesitan descender a su matrimonio a la ofensiva. Muchos de ustedes necesitan descender a los problemas familiares a la ofensiva. El problema es que muchas veces nos colocamos en oración en modo resistencia. Es buena la resistencia, pero una guerra no siempre se va a resistir. Una guerra no se gana resistiendo. Una guerra se gana con la ofensiva. Dios quiere que tú despiertes tu ofensiva espiritual. Hello, Satanás va a estar jugando contigo. ¿Usted cree que esto 20 años y pasa la títere del diablo y golpe y golpe y golpe? Estoy de pie porque estoy orando, pero está lleno. Es lo mismo. Hay gente aquí que el diablo no quiere verle la cara porque sabe que son ofensivos. Hay gente aquí en esta casa que Satanás en los asuntos familiares no le sale frente a frente. Hay gente que me está escuchando aquí que el diablo no le sale frente a frente porque sabe que se encontrará con una roca. El enemigo quiere que tú vivas una vida de víctima, pero Dios quiere que tú te pongas en los pies y comiences a defenderte. En estos días mi esposa me dijo, tuvo un sueño y apareció una persona vestida de negro y me dijo: yo voy a hacer lo posible por derribarte a ti, porque a él yo nunca le puedo venir de frente. Hay gente que el diablo no le puede salir de frente. A veces el diablo, ¿tú sabes por qué el diablo se filtra en la familia? Porque se mete por abajo. Satanás no va a entrar, ábrame la puerta, llegué yo. Él sabe que te vas a activar en oración. Él se mete en lo callado. Él comienza a dañar la moral de tu familia. Él comienza con los hijos. Y comienzan a meterse por ahí y tus hijas comienzan a decirle: mándale una fotico a fulana, para degradar la moral. En estos días una señora de allá, tuvimos que orar y gracias a Dios se está recuperándose, pero vivió una depresión, tenía como 2 años en depresión por una foto que salió de su hija. Ella, lo que ella decía, desnuda por ahí,
Tenía que salir mía. Si hubiera sido mía, ya yo hubiera estado bien. Entonces Satanás se filtra y sabe por dónde meterse. Vea algo que a ella no le afecta si hubiese sido de ella. A ella le afecta si hubiese sido de su hija. Porque el enemigo se filtra para derribar tu debilidad. Hay muchos de ustedes que creen que Satanás no tiene maquinaciones dentro de sus casas, de sus hogares, porque no lo está haciendo directamente con ustedes. Pero yo te voy a decir algo, el diablo no se detiene un solo segundo. Él siempre está al acecho. ¿Dónde falsea? ¿Dónde me meto? ¿Cómo le derribo la moral? ¿Cómo le derribo la fe? ¿Cómo le derribo la persistencia? ¿Cómo le hago olvidar de que es hijo de Dios? La intención del diablo era: convierte la piedra en pan. Escuchen lo que le voy a decir. El poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no es para beneficio propio. Es cuando tú logras cubrir a otros. Porque Satanás le dice a Jesús: convierte la piedra en pan, y en ningún momento Jesús se interesó. Tenía hambre. Sin embargo, cuando Jesús bajó del desierto, ¿qué hizo? El primer milagro que Jesús hizo, convirtió el agua en vino. No quiso hacer un milagro para satisfacer su necesidad, pero quiso hacer un milagro para satisfacer la necesidad de todos. Porque la unción y el poder del Espíritu Santo no es para beneficio personal. La unción y el poder del Espíritu Santo es para beneficio de los que necesitan a Dios. Dios te llenó de su Espíritu a ti. Y miren, no pienses que estoy hablando contigo. Dios te llenó de su Espíritu para que tú defiendas en tu sociedad. A veces Dios va a permitirle y te va a hacer sentir: no comas hoy, dásela a Él mañana. ¿Cuáles son los mejores testimonios? Fulano se quitaba la comida de la boca para dársela a... El que no entiende estos asuntos de la fe no va a entender. El que no entiende esta locura y estos momentos de preparación no logra alcanzar el nivel espiritual. A veces vas a tener que dejar de ponerte la falda, el pantalón, la camisa que te costó 2,000, 3,000 pesos para dársela a alguien. Porque la gente solamente siente para recibir. Yo siento que voy a recibir, pero nadie siente para dar. El poder del Espíritu se manifiesta en toda acción de la iglesia. Tú tienes que tomar carácter, hay responsabilidad en ti. Señores, no seamos adversos al propósito. En ti independientemente hay una responsabilidad. Y si tú no te tomas esto a pecho, si tú no te tomas este asunto del evangelio a pecho, si tú no te tomas este carácter, esta formación, esta instrucción de Dios a pecho, te vas a quedar en el mismo lugar. Contigo hay asuntos pendientes con Dios. Tú también tienes un propósito muy definido de parte de Dios. Pero tienes que procurar que Dios trabaje en tu vida. Le estoy hablando a personas. Yo tuve anoche una visión. Hace días tuve una visión. Y le doy gracias a Dios porque cosas como estas ya casi en la iglesia no pasan. Pero vi una visión. Y habían 4 personas, y este mensaje para esta iglesia, sentadas en una mesa jugando ajedrez. Y apostaban el juego a cuál sería el que le iba a tocar ir a derribar personas de esta casa de aquí a 5 años. Me llamó la atención eso. ¿Por qué no derribar la instantánea? Y esto yo lo tomé para mí. Entonces el Espíritu de Dios me habló de esta casa con esto. Hay planes del diablo para muchos de los que están aquí
que no son planes inmediatos, que están planificados para un periodo de tiempo. Satanás es astuto. Hay gente que el diablo sabe que no la puede tumbar ahora, pero se sienta a analizarla durante 5 años. Él no se desespera por los años. Somos nosotros los que morimos a este cuerpo, que nos desesperamos por los días. A ellos se les importa sentarse a 5 años. En 5 años la voy a hacer caer. En 5 años lo voy a sacar de la iglesia. A 5 años le derribo el matrimonio. A 5 años la empresa quiebra. Y el enemigo sentado, planificando, jugándosela. Y las 4 personas estaban tan ansiosas por querer ganar el juego. Los demonios están tan ansiosos por querer jugar tu fidelidad a Dios. Esto es un asunto espiritual. Por eso aquí usted no se puede descuidar un solo día. Un solo día no se descuide. Que lo que tú te estás tomando en serio, hay 4 demonios tomándose la juego para derribarte. Hay personas aquí que Dios tiene algo directo con ellos. Y yo no he hablado mucha lengua, pero esta palabra ha sido directa para alguien que se levante el liderazgo en la iglesia. Hay gente que está pasando madrugadas de oración, buscando una solución. Dios te dice, da gracias por la preparación. Esa rotura, ese dolor, esa pérdida, esa es la preparación. En la preparación te voy a demostrar que yo sé hacer cosas que tú no te imaginabas. En la preparación yo te voy a elevar, yo te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conocí, que tú no conoces. Jeremías se desesperaba y decía, ¿cómo yo levanto el ministerio? Y Dios le dije, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Santo, Espíritu Santo, hay una unción fresca. Yo quiero que usted cierre sus ojos, por favor. Agárrenle la mano que le queda al lado. Que hay amigos aquí. Hay amigos que también pueden estar dentro de la preparación. Amigo, tú que estás aquí, que no eres cristiano, tú también puedes estar dentro de la preparación. Dice la Biblia que hay un pastor que se le pierde una oveja de 100 que tenía. Y cuando se le pierde la oveja, deja las 99 seguras y se va a buscar aquella que se había perdido. Y cuando la encuentra, ¿sabe qué dice? Que llega a sus amigos, dice, vengan, celebren conmigo. Yo había perdido mi oveja. Escuchen. La oveja, estando perdida, nunca la dejó llamar ser propiedad de él. Aunque te encuentres perdido, aunque te encuentres extraviado, aunque te encuentres fuera de Dios, Dios te sigue diciendo, eres mi propiedad. Y en el nombre de Jesús, hoy vamos a hacer fiesta porque alguien se reconcilia. Nosotros hacemos fiesta por lo que dicen, Señor, te entrego mi vida. Jesús está esperando. Los ángeles tienen los panderos en las manos en los cielos. Los ángeles tienen la flauta en las manos y están atentos. Y hay otro que tiene el bizcocho en la mano. Lo vamos a poner de una vez en la mesa. Hoy hay fiesta si fulano entra al redil. Si vienes a Dios, hoy el cielo celebra. Espíritu Santo toca las vidas. Hay personas que inconversas que están aquí, que caminan muy de frente a otros, pero cuando están solos se están muriendo. Y hay soluciones que quieren alcanzar y le dicen, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Es ahí que el diablo viene y dice: tú no vales nada, tú no sirves, no hay propósito, estás en la preparación. Es ahí cuando el diablo intenta matarte. Es ahí cuando el enemigo intenta quitarte la vida. Pero Dios te dice: yo tengo propósitos contigo. Pero Dios te dice: yo tengo un diseño contigo. Pero Dios te dice: yo tengo un plan. Y hay cosas que tú desconoces, hay cosas que tú ves muy a lejos, pero Dios las ve muy de cerca. Y hay cosas que a veces uno cree que no hay nada en esta vida. Mire, te voy a decir algo. Y escúchenme bien los amigos. Los hermanos, no me abran los ojos, por favor. A veces nosotros desconcertamos y no pensamos en las cosas que Dios puede hacer. Pero Dios dice: es que yo tengo un plan. Es que cuando otros dicen: tú no sirves, tú no vales nada, tú no tienes propósito en la vida, Dios te dice: yo te doy propósito. Yo nunca pensé estar aquí predicándole a otros. Yo nunca pensé ser tomado en cuenta por Dios. Lo que menos yo me imaginé, yo he logrado ver 3,000 y 4,000 personas juntas para predicarle. Yo nunca pensé que yo iba a estar en un escenario de 4,000 personas esperando una palabra que Dios va a traer de mi boca. Porque ayer me decían: ese malcriado como el diablo, ese no sirve, nadie lo busque, a ese no se puede saludar, ese cree que se está llevando el mundo por delante, él cree que por unos tenis nuevos. Y yo me creía Superman. Eso lo hacía en el público. Pero cuando se cerraba esa puerta, que yo entraba a esa habitación, que yo me sentaba conmigo mismo. Porque es cuando tú te sientas contigo mismo que tú encuentras tu verdadera versión. Es cuando tú te sientas contigo mismo que tú logras ver la peor versión tuya. Cuando tú te sientas contigo mismo, contigo solo, es ahí que tú te das cuenta si tu calidad de vida sirve o no. Cuando tú te encuentras contigo solo, contigo mismo ahí en esa habitación, es ahí que tú te das cuenta si es verdad que tú puedes privar lo que privas en público. Cuando se cierra esa puerta que llega a la oscuridad que está frente al espejo, es ahí que realmente que tú tienes, priva ahí. Ahí no puedes privar, porque ahí tú sabes que te estás secando. Porque todo el que está separado del propósito de Dios priva en el público, pero se muere en el secreto. Hay una mejor versión de ti que Dios quiere despertar. Estás en el lugar de preparación. Estás en el lugar de preparación. Estás en el lugar de preparación. Hay una unción aquí muy fresca. Estás en el lugar de preparación y hoy Dios te llama. Hoy Dios te dice: yo te marqué, yo te señalé, yo tengo un propósito contigo, aunque otros no lo crean. No necesitan creerlo otros. Yo lo tomé muy a pecho y contigo lo tengo diseñado en tu espíritu. Ven a mí. Hay una vida que dice: yo me entrego a Cristo, yo quiero orar por ti. Pasa aquí y yo quiero orar por tu salvación. Espíritu Santo, rompe las cadenas. Invíteme a alguien, por favor. Invite a alguien, anime a alguien, un hermano que está cerca, anime a alguien. Yo quiero orar por la salvación de alguien. Espíritu Santo, yo quiero que los hermanos, el que no esté invitando a alguien, esté en comunión, por favor. Dios te bendiga, papá. La Biblia dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Shebara bajanda. Hay una marca sobrenatural sobre ti. Escucha bien lo que te voy a decir. Dios va a despertar un liderazgo en ti que tú no te imaginas. Y te va a hacer líder. Y te va a hacer cabeza. No hay nada más hermoso cuando tú estás insistiendo en estar a espalda a Dios, que cuando tú das la frente y te encuentras con tanta luz. Wow, señores, miren. Usted sabe lo que Dios tiene en un plan tan maravilloso. Y usted
vivir ajeno de eso, pero Dios, independientemente de su conducta, ¿hay alguien más? Pase, yo quiero orar por alguien más. Alguien más que dice yo hoy camino tras el propósito. Y le voy a decir algo, escúchenme bien los amigos. Miren, le voy a decir algo. El evangelio no es ropa ni falda, ni el que más se maquilla tampoco, ni el que mejor venga a la iglesia. Hoy yo puedo venir con unos calizos, quizás mañana Dios me permite venir con los zapatos más caros. Yo he estado en el ministerio y he estado muy económicamente, a veces muy bien, a veces he estado muy mal. Dentro del ministerio, predicando. Yo he sabido ponerme unos zapatos de 18,000 pesos, como he sabido ponerme uno de 600 pesos. Porque el evangelio no es esto. Hay que aprender a vivir cada temporada. El apóstol Pablo dijo: yo he aprendido a contentarme cuando he tenido, pero también he sabido vivir cuando no tengo nada. Entonces, cuando Dios me dé pescado, me lo voy a gozar. Pero cuando haya arroz con habichuela vacío, también me lo voy a gozar. Entonces, ¿qué trato de decirle? El evangelio no es quitarte esa gorra. El evangelio no es quitarse la cadenita. El evangelio, mucha gente por mucho tiempo vendió eso. Es una relación entre un padre y un hijo rota, que lo único que ese padre quiere es establecer esa relación. Lo único que al padre le interesa es establecer una relación con ustedes. Y cuando a cualquiera de nosotros que tengamos hijos se nos pierde un niño y viene sucio porque lo encontraron tirado vivo en una posilga, nadie le dice al hijo: no, límpiate primero. Nadie le dice al hijo: ve al barbero primero y después me abrazas. Hay una madre y un padre que sale llorando a abrazar a su hijo. Sí, el padre está allá arriba con vestimentas muy blancas, puras, pero ¿tú crees que esas vestimentas vale? Eso no vale nada como Dios darte un abrazo, como Dios decir: yo te recibo. Ni siquiera el trono que está en oro con querubines vale tanto. El cielo entero no vale lo que vale un alma. El cielo vale más que Jesús, que era su hijo. Y dice que no lo escatimó a su único hijo y lo envió a morir por nosotros. Si eso hizo Jesús, allá ni el mar de cristal vale tanto como tu alma. Ni las antorchas de oro prendidas en fuego valen tanto como tu alma. Ni los diamantes, ni la cornalina, nada de eso que está allá arriba. Ninguna de esas piedras valen más que las almas de ustedes. Porque a Dios le interesa una relación. Entonces, si lo tenemos aquí hoy y ustedes deciden reconciliarse con Dios, ustedes no se están reconciliando con la iglesia, ni con el pastor, ni con quien le invitó. Ustedes se están reconciliando con el Padre. Cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración, el que se va a entregar a Jesús. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, mi tiempo y mi ser. Yo reconozco que con mis fuerzas jamás seré cristiano, ni tu hijo, pero tú me darás las fuerzas para avanzar. Ayúdame, porque no puedo avanzar en esta fe. En el nombre de Jesús, cierren sus ojos, no tienen que abrirlo, yo voy a orar por ustedes. Espíritu Santo, te presento sus vidas. En el nombre de Jesús, toca cada persona, trata con ellos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la decisión por año, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro cielos abiertos. Ahora, toda maldición, por la autoridad que me dio Cristo, yo declaro que toda maldición se rompe. Toda maldición, todo espíritu del diablo, espíritu de la muerte, todo serpiente, todo dragón que quiere quitar el propósito de ellos, no tiene lugar.
En el nombre poderoso de Jesús, ahora yo declaro rompimiento y el Espíritu Santo lo hace. Amén y amén. Dios le bendiga. Pueden abrir sus ojos. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Le voy a decir algo, mis amados. Miren, este evangelio, yo no sé por qué no sé. Yo iba a predicar 25 minutos. Yo dije los otros días que yo no predicaba más de 25 minutos. Todo este tiempo no es porque yo quise. Dios lo quiso hacer así. Pero le voy a decir algo, mire. Yo no sé por qué nosotros vivimos un evangelio tanto de 4 paredes. Aprenda a darle un abrazo a aquel que más lo necesita. Este evangelio no es, el evangelio no es los domingos. Yo no soy su pastor, pero el evangelio no es los domingos, por favor. El evangelio es diario. Ande en la calle, ande con agrado a la gente, déle un abrazo, hágale saber que Dios está ahí, que Dios tiene un propósito. Cuando la gente se olvida de ti, Dios se acuerda. Por eso a mí me gustó en el tiempo en el que todo el mundo me rechazó, porque ahí Dios me recogió. Gloria a Dios. Hace un tiempito dejé de estudiar en la universidad porque estamos por salir del país a residir. Y me llama la atención que cualquier decisión dentro de la juventud de Palenque no se toma una decisión si yo no estoy. Y yo no estoy en directiva ni de nada, no estoy ni en la junta de vecinos, absolutamente nada. El tiempo no me da. Pero ya la juventud tienen algunos departamentos para trabajar, la juventud, actividades que hacen, deporte, todo eso. Y nadie toma una decisión sin preguntarme primero a mí, o sin por lo menos invitarme. Cuando ayer yo era el más rechazado. Y yo nunca fui a una reunión y dije estoy aquí, simplemente Dios pone la gracia. Entonces, ¿qué trato de decirle? Este evangelio se refleja más en lo que hacemos que en lo que decimos. No me digas tanto que Cristo me ama con lo que dices. Dime que Cristo me ama con lo que haces. Pues Dios le bendiga. Dios tiene un propósito contigo, muchacho. Para adelante. Denle un abrazo a cualquier inconverso. No solo de un evangélico que tiene un perfume Sicabana. Déselo a quien tiene un perfume allá afuera, que está en la calle, que no es un perfume muy caro, que si se ligó con usted, usted va a llegar al culto con los 2 perfumes ligados. Ofrécome. Dele un abrazo a ese. La preparación. Acuérdese de la preparación. Dios te está preparando para nuevas dimensiones. La persona que continúa.